Hola y bienvenidos a esta sesión especial sobre las perspectivas para el sector infraestructura en América Latina en 2024. Mi nombre es Laura Superno, soy gerente editorial de investigación en BNA Américas. Hoy vamos a conversar sobre el ambiente económico y político para las inversiones en infraestructura en la región el próximo año y también lo que deben hacer los actores del sector para hacerse resilientes a las condiciones y mejor enfrentar el futuro. Estos son algunos de los puntos expuestos en nuestro informe Outlook Infraestructura 2024, la política pasa a primer plano, disponible para suscriptores en nuestra plataforma bnamericas.com. Hoy estamos juntos a Andrés Canela, gerente general de la compañía de ingeniería y construcción Schrader Camargo, para analizar estos temas. Muy bienvenido, Andrés, y gracias. Muchas gracias. El escenario económico global sigue difícil, por cierto. Sin embargo, hemos visto luces de mejoras en varios mercados en América Latina, con perspectivas de desaceleración de la inflación y mejoras en el crecimiento. Andrés, ¿cómo ves la situación financiera y económica para los operadores y constructores de infraestructura en la región en 2024? ¿Cómo ves que están parados para avanzar con inversiones, con proyectos y enfrentar en general lo que viene? Gracias. Yo creo que Latinoamérica es una región grande donde hay diferentes, digamos, tendencias en diferentes países para la actividad en los años que vienen. Yo pienso que hay unos países que van a tener un 2024 en esta industria mejores que otras. Sí, México yo creo que está viendo flujos de inversión importante a esta actividad, efecto de menores tasas de inflación, nearshoring, inversiones represadas por pandemia, temas de transición energética. Yo pienso que ahí es una historia particular. Yo creo que países que vean inversiones grandes en minería pueden esperar que 2024-2025 se activen proyectos importantes. Países, digamos, que están enfrentando en Centroamérica ciclos de elección, pienso que pueden tener alguna dinámica diferente, pero en general yo creo que hay un incremento en la actividad económica hacia construcción en gran parte de la región. Nosotros somos una compañía basada en Bogotá. Colombia lo vemos con un poco más de cautela y pensamos que va a haber menos actividad 2024 que en 2023. Y pensamos que es un momento interesante en la industria porque es una industria que tiene muchos retos. Es una industria que tiene baja productividad, es una industria donde los márgenes de las compañías son muy volátiles, donde los balances de estas compañías venimos, digamos, muchos o sector, digamos, golpeados todavía un poco de la pandemia y de pronto algunos todavía con niveles de endeudamiento altos. Entonces puede ser uno de estos momentos donde se definan, yo creo que para los siguientes años, ganadores y de pronto perdedores, y aquellas compañías que logren posicionarse mejor en este ciclo y que logren prepararse mejor en este ciclo, seguramente en 3, 4 años tendrán una historia muchísimo mejor que contar que las otras. Y yo pienso que en 2024, por lo menos en los mercados donde nosotros participamos, puede ser un año de estos donde se pivotea y donde la actividad rebota y la actividad cambia y las compañías pues podemos encontrar mejores o peores escenarios. Y yo creo que hay una cantidad de preguntas más que tenemos que preguntarnos, Dios, fuera un poco de la coyuntura económica, vemos todas las otras cosas que están pasando por debajo. El tema de conseguir gente y conseguir, digamos, personal capacitado sigue siendo un reto. La rotación de personal sigue siendo un reto. El tema de llegar a los proyectos y la relación con las comunidades y con todos los stakeholders es un reto cada vez mayor. Yo creo que hay una cantidad de cosas subyacentes que tenemos que aprender a manejar y tenemos que mejorar cómo las hacemos, porque son tendencias que vienen con mucha fuerza en nuestro sector. Perfecto, muchas gracias. ¿Estos son temas que van a intensificarse, crees tú, en 2024? Estos últimos que mencionaste, interesantes, sobre la comunidad y el tema de gestión de personas. Yo pienso que eso solo se va a intensificar por los siguientes años. ¿Sí? Yo creo que las comunidades cada vez tienen más voz. Yo creo que los empleados, las personas, digamos, las personas que trabajan en las regiones, que trabajan, digamos, en las diferentes zonas donde se desarrollan los proyectos, también tienen más voz.
yo creo que las compañías también somos cada vez más conscientes que el éxito de los proyectos pasa por ahí. Entonces yo creo que hay que buscar es una relación, círculo virtuoso, compañía, proyecto, cliente, comunidad, medio ambiente que permita que estos proyectos pues sean exitosos. Y yo creo que eso es una tendencia que no va a parar. Nosotros hemos tratado de abrazarla y entenderla cada vez mejor y la vemos con fuerza sin duda el año que viene y los años siguientes. Ya dependiendo de qué tipo de proyecto estés viendo, de qué zona estés trabajando, pues vas a tener mayor o menor intensidad de esos factores. Claramente. Bueno, hay otro tema que es que nosotros hemos observado, una línea de pensamiento en los últimos meses de que quizás el riesgo principal ahora, justamente para el sector de infraestructura, son los temas relacionados al riesgo político, el cual se entrelaza muchas veces con el riesgo social. A diferencia que los últimos quizás 2 o 3 años donde el tema económico, que es el que partimos hablando, fue visto como lo más desafiante, los costos, el costo de financiamiento, por ejemplo. Estamos viendo quizás un cambio de opinión hacia que el riesgo político es quizás el principal en este momento. Tú bien mencionaste y todos sabemos que hay diferencias en la región, pero en términos generales, ¿tú estarías de acuerdo con ese análisis? Yo creo que es un riesgo, yo creo que es un riesgo, sin duda nuestros clientes lo están sintiendo, yo creo que es un riesgo que va a tener un impacto en la demanda. Yo no sé si en la lista, por ejemplo, de prioridades de una compañía como nosotros sea el riesgo número uno. Y yo me atrevería a pensar que, digamos, en un nivel, digamos, igual de importancia están todos los retos inherentes a las propias dinámicas de la industria. Y nosotros como industria tenemos una cantidad de problemas por resolver que no hemos resuelto. Si tú miras la productividad de mano de obra en construcción en los últimos 60 años es casi plana. Eso es algo que nosotros deberíamos estar en capacidad de resolver. Si tú miras los mecanismos de resolución de conflictos entre cliente, constructor, siguen siendo los mismos o no han evolucionado lo suficiente para ser mucho más asequibles, entonces son costosos, son demorados. Si tú miras las herramientas de gestión de proyecto, con todo lo que han avanzado, con toda la tecnología que hay alrededor del tema, con todo lo que se ha investigado alrededor del tema, no han tenido de pronto el impacto en la gestión de proyectos esperado. Si tú miras el nivel y esto está un poco ligado a los márgenes, pero el nivel de investigación y desarrollo en el sector sigue siendo rezagado a otros sectores, siendo un sector muy importante de la economía. El sector de la construcción, dependiendo de qué país estés y en qué, digamos, subsector estés, pues puede rondar algo cercano al 10% del empleo de un país. Entonces, deberíamos tener recursos para mejorar, deberíamos tener la capacidad de mejorar, pero internamente no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que el tema político nos está pegando por el lado de la demanda. Yo creo que nos va a pegar por el lado de la demanda, entonces hay menos proyectos por hacer. Los proyectos que hay por hacer es probable que los clientes tengan una posición, digamos, aún más fuerte para contratarlos. Pero tenemos para nosotros una tarea pendiente. Ahora, en cuanto al riesgo político y lo que está pasando en la coyuntura, yo creo que hay otra serie de factores adicionales y es que hay otras partes del mundo donde el superciclo de inversión está empezando. Entonces, eso también le pone unos retos diferentes a cómo los proyectos en Latinoamérica se pueden enfrentar. Cuando tú ves que solo el Medio Oriente, los anuncios de inversión son de las decenas de billones de dólares por proyecto, pues esto cambia el foco un poco de los grandes jugadores del mundo, tanto como tecnólogos, proveedores principales, grandes ingenierías, a desarrollar proyectos en la región. Entonces eso también cambia un poquito no solo el lado, digamos, en cuanto a la oferta, sino la dinámica competitiva de qué tipo de jugadores y qué tipo de competidores se pueden encontrar. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando para ponerle, digamos, necesariamente un ranking de cuál sería el tema más, digamos, de mayor preocupación. Yo creo que hijo del tema de lo que pasó hace unos años, hijos, digamos, del tema económico, yo creo que el tema de deuda en las compañías es una gran preocupación.
y es una preocupación que en muchos subsectores nosotros la vemos que puede ser aún más importante que el tema político, porque están niveles, digamos, que con estas tasas, si no bajan suficientemente rápido, van a golpear la viabilidad de varias compañías importantes. Perfecto. Y considerando eso, ¿cómo tú ves que las compañías tienen que enfrentar la situación y qué tienen que hacer para hacerse más resiliente, mantener sus proyectos rentables, digamos, hacer más resilientes las finanzas? La fórmula para eso, ¿no? Como que yo creo que este es un sector donde todos los días te juegas el pellejo. ¿Sí? Los proyectos tienen una cantidad de retos en su ejecución, en su cotización, en su terminación, que hace que sea un negocio realmente riesgoso. Si tú arrancas un proyecto, tú estimas que te va a costar 100 y te puede costar cualquier cosa. Yo creo que la primera aproximación que por lo menos nosotros estamos haciendo es que nosotros vemos con cada vez más cautela y con cada vez más detalle cada nuevo proyecto que abordamos. Yo creo que esa es una fórmula que todos nos decimos. Digamos, yo creo que cuando tú vas a cualquier foro de la industria, todo el mundo te vamos a decir lo mismo, pero que a veces se nos olvida. Y cuando hay bajón de demanda, yo creo que a veces se nos olvida porque las cuentas llegan y hay que agarrar proyectos y si no agarras proyectos no hay negocio. Y yo creo que ahí, digamos, nosotros por lo menos nos miramos todos los días al espejo y decimos, oiga, que no se nos olvide. Un proyecto malo puede acabar una compañía, un par de proyectos muy malos pueden acabar cualquier compañía. Yo creo que lo primero es ahí, es el ser muy conscientes de los riesgos en la ejecución de proyectos y que no se nos olvide que es fácil meter la pata. Lo segundo que nosotros vemos y vemos algunas compañías haciéndolo muy bien y estamos tratando de hacerlo también, es cómo incorporar estas nuevas herramientas que están cambiando, que tienen el potencial de cambiar la productividad y la eficiencia en las actividades que hacemos para llevarlas a los proyectos. Y cómo estas tecnologías que uno ve que en ciertas industrias están empezando a incorporar de planeación de proyectos, de modelos de construcción, cómo se pueden llevar al campo mucho mejor para lograr que la productividad en los proyectos mejore. Si tú miras los números de la productividad, pues que hablamos que son planos, no solo son planos, sino que son muy bajos. Sí, creo que tal vez la industria con peor productividad por mano de obra es la construcción. Entonces, la oportunidad de mejora es tan grande, el impacto en los costos es tan grande, el impacto en el resultado para los clientes es tan grande, que pequeñas mejoras pueden tener un impacto interesante. Entonces, yo creo que es un buen momento para repasar esto. Yo creo que es un buen momento para afinar baterías a esto y que a la vuelta de un par de años hayamos logrado las compañías mejoras importantes en ese sentido. Y la otra cosa que nosotros pensamos que hay que hacer y que al final del día yo creo que mucha gente no está de acuerdo y yo creo que es un tema muy debatible, pero que nosotros en nuestra compañía lo vemos como algo muy importante, es que con frecuencia el nivel de deuda que optimiza el retorno para una compañía de estas es muy, muy bajito. Y nosotros lo que hemos buscado hacer y lo hemos hecho sacrificando una cantidad de cosas, hemos sacrificado crecimiento, hemos sacrificado cierto tipo de proyectos, es al final es mucho mejor para el mediano plazo, el futuro largo plazo de la compañía tener niveles de deuda bajitos cuando estás solo en el sector de ingeniería y construcción que niveles, digamos, como los que tenemos actualmente promedio en el sector. Yo creo que la tercera, digamos, gran lección que nosotros hemos visto y que estamos aplicando y aunque entiendo que es debatible para nosotros es la clave, hay que bajar el nivel de deuda. Nosotros, si nosotros pudiéramos tener deuda neta financiera cero, básicamente no tener deuda, buscaríamos hacerlo todo el tiempo. Es fácil, ¿no? Si tú quieres crecer, pues a veces necesitas crecer con deuda. Si tú quieres hacer inversiones en propiedad, plan de equipo, las tienes que hacer con deuda. Nosotros hemos tomado la decisión de crecer aún más despacio. Buscamos crecer al límite que nuestra capacidad propia, recursos propios y de flujos de caja propio nos da,
sin necesidad de ampliar las deudas. Y esa es la tercera que nosotros vemos, llamémoslo lección, porque hemos pasado por diferentes ciclos y es de lo que nos ha quedado para afrontar estos momentos. Y aunque de pronto te puedas perder una gran fiesta donde todo el mundo tiene mucho trabajo, seguramente no te va a quedar la resaca o el guayabo si las cosas salen mal. Esas tres son como nuestro foco en cómo capotear este momento. Bueno, me parece unos... Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, a veces hay que vender cosas, a veces hay que salir y tomar decisiones difíciles, pero pues muy estamos tranquilo. hablando de unos, sí, disculpa, unos muy buenos, digamos, consejos para el año que viene o para en general, para implementar, para hacer más, para fortalecer, ¿no es cierto? La No quiero empresa. sonar experto, pero yo he perdido tanta plata en tantos proyectos, me he dado tan mal tantas veces que me ha quedado por lo menos un libro así de lecciones aprendidas. Sí, sí, sí. Bueno, uno aprende más quizás de los fracasos que de los éxitos muchas veces. Así que, Más que los fracasos uno trata de olvidarlos. No sé bueno, si no fracasos, pero los que no sí, salieron como uno esperaba. de los errores. Sí, correcto. Bueno, Andrés, pasemos una última pregunta, si te parece bien. Hay un tema muy grande para la infraestructura, para el sector y también para los estados, ¿no es cierto?, que programan la infraestructura, que es el riesgo climático, que es cada vez más presente. ¿Tú crees que podemos ver un mayor énfasis durante el año que viene en la adecuación y diseño de infraestructuras, especialmente enfocado en capear incidentes, ¿no es cierto?, relacionados con el cambio climático, como hemos visto el huracán que pasó por Acapulco sin el más mínimo aviso, el efectos en el Niño que hemos visto en Perú y que se van a seguir viendo, inclusive las sequías que afectan mucho de la región que dejan preguntas sobre cómo abastecernos de agua. ¿De qué manera se está abordando y si a tu juicio esto es adecuado o qué podemos esperar para el próximo año? Nosotros estamos principalmente en el mundo de la infraestructura industrial. Pues te voy a hablar desde ese ángulo y Okay. lo que nosotros estamos viendo. Sí, yo creo que hay una gran promesa del mundo de hacer una cantidad de inversiones para mitigar el cambio climático. Yo creo que esa promesa se va a cumplir parcialmente. Si nosotros pensamos que las buenas intenciones están, que los planes de gobiernos y de empresas están, pero no necesariamente se van a materializar a la velocidad que a todos, digamos, entendemos que se necesita. Yo creo que ese es como un primer punto que nosotros damos. Aún así, vemos una cantidad de inversiones importantes moviéndose hacia industrias ligadas a la transición energética, a la disminución de emisiones y en general a todas las iniciativas que están ligadas a volver a operaciones existentes o nuevas operaciones, digamos, sustentables. Ahí sí vemos un cambio de inversiones que están migrando hacia ese sector, que nos gustaría que fuera mucho más, pero las estamos viendo. Vemos algunas aplicaciones donde claramente se está entendiendo la necesidad. Nosotros vemos inversiones importantes que se están moviendo en el sector de agua, que ayudan a mitigar el efecto de cambio climático y que en principio además son sustentables. Estamos viendo una cantidad de inversiones, más en unos países que otros, que están migrando a la generación eléctrica y en transmisión, con miras a disminuir emisiones. Vemos ahí sí vemos en el sector privado una clara decisión, digamos, en las industrias líderes de volver sus operaciones sustentables. Entonces, una cantidad de operaciones están empezando a electrificar, están empezando a cambiar sus procesos para lograr mitigar sus emisiones. Y lo otro que estamos viendo es parte de estas nuevas aplicaciones y nuevos productos, digamos, estilo, digamos, algunas aplicaciones de hidrógeno verde. Estamos empezando a ver que los pilotos, digamos, ya grandes y los proyectos ya que se empiezan a lanzar después de, digamos, de 5, 6, 7 años de estar hablando de esto, empiezan a encontrar financiamiento y empiezan a encontrar, pues así, la luz al final del túnel. Entonces esperamos que 2024 y 2025 varios de esos proyectos se logren activar y varios de esos son muy grandes. Entonces pensamos que va a ser, en nuestro caso, una avenida importante de crecimiento
nosotros nos hemos venido preparando para eso, trabajando de cerca con los clientes para ojalá poder acompañarlos algunos en esos procesos. Vemos que las grandes ingenierías y las grandes, digamos, tecnólogos del mundo están empezando a ofrecer soluciones mucho más, digamos, a la escala del tipo de proyectos que se necesitan en Latinoamérica, saliendo un poco de la mega escala que de pronto pasa en otros lados, ya leemos que los números empiezan a funcionar acá. Entonces eso nos entusiasma y aunque poco, y es mi opinión personal, sigue siendo un poquito la promesa no cumplida, pensamos que ya se empieza a cumplir parcialmente. Perfecto, entiendo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por todo, por acompañarnos hoy día, compartir tus conocimientos y insights para el próximo año. Te deseamos un muy buen 2024. Y gracias por estar. Ojalá que así sea, que tengamos todos un excelente 2024. Gracias por la invitación y bueno, muchas gracias. Eso. Bueno, gracias a ti, Andrés, y gracias a todos los que quedaron para escuchar los comentarios. Les recuerdo que pueden ver el reporte de Outlook Infraestructura 2024 en la plataforma de BN Américas. Y para aquellos que aún no son suscriptores de BN Américas, les invito a entrar a la plataforma bnamericas.com y conocer todo el contenido que ofrecemos. Gracias de nuevo y que tengan todos un muy buen día. Chao.